qué es la elección consciente y cómo saber elegir. Otra manera de la que podríamos entender la plática de hoy, otro tema o término que le podríamos dar a la plática de hoy es qué hacer en momentos adversos con relación a cómo y qué elegir conscientemente. Entonces, podríamos reconocer en este momento que estamos ante ciertas situaciones adversas. Ya no es de forma particular, sino estamos en formas a veces de forma general o global. O sea, hace que se están viviendo condiciones que son difíciles. Unas personas más que otras, y que yo espero que con las personas que estamos compartiendo en este momento, su condición sea mucho mejor que cualquier otra persona. O sea, hace que nos estamos preparando para que las condiciones y oportunidades de vida sean mucho mejores. De acuerdo a eso, entonces, vamos a continuar. ¿Qué es un momento adverso? ¿O qué es una situación adversa? Una situación adversa podríamos darnos cuenta o reconocerla como aquello que tengo menos control de eso, o aquello que tengo menos injerencia en eso, o aquella condición que no está en mis manos, porque si estuviera en mis manos fuera diferente. Como ya lo vimos la última vez que estuvimos juntos, no hay control en realidad. Entonces podríamos decir que si una de las condiciones de algo adverso sería no tener o tener menos control sobre algo, entonces todo sería adverso. Tendríamos entonces que reconocer lo adverso de otra manera. Como dijimos, una condición en la cual tú no tienes injerencia, una condición en la cual tú no puedes hacer nada. Cosa que tampoco es así, porque ahorita en esta plática vamos a ver cómo sí podemos hacer siempre algo. Por lo tanto, entonces nunca existiría algo adverso. Nos estamos dando cuenta que con una perspectiva todo podría ser adverso y con otra perspectiva no existiría lo adverso. ¿Qué queríamos o qué quisiéramos entonces? Que exista una condición adversa en nuestra vida o una condición que no fuera adversa nunca en nuestra vida. De acuerdo a eso vamos a empezar a elegir. ¿Qué eligieran cada quien? Pues que para mí no hubiera ninguna condición adversa, que la vida fuera lo más simple, lo más sencilla, lo más fácil. Sin embargo, en la práctica de la vida, en el día a día, no es así. En el día a día vamos a encontrar que hay condiciones adversas y condiciones no tan adversas, pero ¿qué hace esa diferencia? Porque hay veces que tengo condiciones adversas y hay veces no. Bueno, porque a lo mejor la forma de elegir es distinta en una y en otra. Y las relacionas inconscientemente con las cosas que te hacen fáciles, que conoces o que tienes una facilidad para realizar por alguna situación, ya sea la práctica, lo que estudiaste, lo que te interesa, la gente que conoce alrededor. Entonces todas esas condiciones permiten o sirven para que de alguna manera todo sea más fácil. Ahora, si supiéramos elegir correctamente, yo creo que todo el mundo elegiríamos que no tendríamos ninguna condición adversa. De acuerdo a eso, lo primero que tenemos que ser conscientes es que nada está fuera de nosotros. Y yo creo que es una condición bien difícil de entender, porque todo el mundo pensamos que estamos aquí y que existe todo lo demás fuera de nosotros. Todo lo que es nuestra experiencia, cómo vivimos algo, tiene que ver con cada uno de nosotros. Por ejemplo, podríamos decir que no importa lo que vayas a enfrentar, lo que te define es cómo lo enfrentas. Y cómo lo enfrentas depende de ti, de tu capacidad, de tu percepción, del valor que le des a aquello que estás enfrentando. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que entender para elegir conscientemente? Lo primero que tenemos que hacer es decir, yo tengo la responsabilidad de cómo enfrento cualquier situación. Y tener bien consciente que depende de cada uno de nosotros cómo enfrentamos cualquier situación. No depende del vecino, no depende de alguien más, depende de cada uno de nosotros. Muchas condiciones que enfrentamos, las enfrentamos ya como X, como si no fueran importantes, como normales, porque son condiciones que enfrentamos de alguna manera una y otra vez y los resultados que tuvimos o tenemos cada vez que enfrentamos esas condiciones son similares una y otra vez. Y pensamos o llegamos a creer que siempre son y van a seguir siendo así. Pero en realidad no es así, ni van a seguir siendo así. En realidad las condiciones pueden y son distintas cada vez. Y tenemos la oportunidad entonces de hacerlas diferentes. Pero de acuerdo a ello, entonces tendríamos que saber cómo. Y eso es lo que estamos explicando. Pero vuelvo a lo mismo, repito y reitero. Primer paso o paso número 1 para elegir conscientemente. El paso número 1 para elegir conscientemente es
entender y saber que cada uno tiene la responsabilidad de cómo enfrenta una situación y de acuerdo a cómo la enfrenta es como la experimenta o como la vive. Por ejemplo, si ahorita hay una condición que te es difícil enfrentar, que te es difícil resolver, que incluso es tan difícil al punto que la llegas a negar, tenemos que entender que puedes hacer algo con ello. ¿Pero cómo puedes hacer algo con ello? Bueno, primero entendiendo que el resultado que tienes en este momento, por más adverso que sea, por más difícil que sea, es por la condición tuya, cómo lo estás enfrentando, por el valor que le das, por las ideas que tienes de ello, por la experiencia anterior que tienes ante la situación. Si vamos cambiando todo eso, entonces la forma en que experimentas la situación adversa, entre comillas, podría dejar de ser adversa. Ya no va a ser una condición adversa que consideras adversa, sino va a tener mayor facilidad para poderla enfrentar. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque sé que en este momento muchos de los que me están escuchando podrían estar enfrentando una situación adversa o en un futuro próximo podrían enfrentar una situación adversa y no solo por la condición que se está viviendo, sino que es una forma común de las personas que en ciertos momentos del día o de la vida enfrenten situaciones que no son lo mejor o que podríamos considerar, como decimos, adversas o contrarias a lo que queremos. Pues de las situaciones adversas entonces podría ser incluso aquello que se quiere que no se logra, o aquello que se está enfrentando en cierto momento, que está enfrentando y viviendo, pero que no es la condición como uno quisiera y que realmente le es importante que fuera diferente. Bueno, entonces ya entendimos que tenemos la oportunidad de ser responsables o somos responsables realmente de cómo atendemos, cómo enfrentamos una situación enfrente de nosotros. De acuerdo a eso, entonces la pregunta es, ¿qué ideas tienes, que es el segundo paso, qué ideas tienes de la situación que estás enfrentando? ¿Las ideas que tienes son verdad? ¿O las ideas que tienes son de acuerdo a cómo te educaron? ¿Las ideas que tienes son de acuerdo a lo que la gente cree o piensa que debe de ser y que tú así lo crees también? Y vamos a darnos cuenta que muchas ideas de las que tenemos no son correctas. Muchas ideas de las que tenemos no son de acuerdo a lo que realmente es eso verdad. Por ejemplo, en una condición adversa económica, muchas personas dicen, es que no tengo dinero. ¿Cómo voy a hacer un negocio, por ejemplo, si no tengo dinero? Y es verdad, en ese momento la persona no tiene dinero para hacer un negocio. Pero no es verdad en el sentido que si realmente quiere hacer el negocio, a lo mejor no necesita tanto dinero o el dinero no sería necesario, o en el momento en que diga sí quiero hacer el negocio, el dinero podría estar para que así lo hiciera. Pero la persona no hace eso. La persona antes de hacer eso, enfrenta la necesidad de tener un negocio o de realizar un negocio, la enfrenta primero que nada ¿cómo? La enfrenta en la condición de decir, quiero el negocio, pero inmediatamente se contesta, no tengo el dinero. De acuerdo a eso, entonces, la idea que tiene de hacer un negocio es que es difícil porque el dinero no lo tiene. Con referencia a la salud, alguien podría decir, por ejemplo, en este momento, muchos están sanos, no tienen ni siquiera una pérdida de salud. Sin embargo, el miedo a perder la salud puede existir. ¿Por qué? Porque hay ideas donde la salud puede ser, en ciertos momentos como en esta situación, puede ser frágil, o sería más fácil que te enfermaras. O el mismo miedo te mete ideas de miedo en condiciones casi de aceptación a una enfermedad. Pero no tiene que ser así, porque ninguna de esas ideas están fundamentadas en una verdad. La posibilidad de que te enfermes existe, pero no tendrías por qué enfermarte como una cuestión de tienes que o ya te vas a enfermar o lo más probable es que te enfermes, ¿no? La posibilidad de enfermarte existe como siempre podría existir, pero así como es una verdad no enfermarte, es una verdad llegarte a enfermar, pero no están compitiendo una con otra. Ahí es donde entra la elección y tú puedes elegir una cosa u otra. O sea, ¿qué ideas tienes en este momento de tu salud? ¿Qué ideas tienes en este momento de tu economía? Ese es el segundo paso y un paso bien importante. Paso número 1, tú eres responsable de cómo enfrentas o cómo confrontas o cómo vives una experiencia, una situación adversa o de cualquier otro sentido. Paso número 2, ¿qué ideas tienes de la situación que estás enfrentando? ¿Tienes ideas positivas, ideas negativas? Y no solo positivas y negativas, condicionantes. Condiciones en las cuales te hacen creer y pensar una condición verdadera cuando no lo es. Por ejemplo, como ya dije, ¿alguien tiene que enfermarse forzosamente? No. Peor aún, muchos están pensando no solo en la enfermedad, están pensando en la muerte. Si me enfermo, me muero.
Mentira, tampoco es así. Y no solo en enfermedades como la que se está enfrentando actualmente. En el cáncer, por ejemplo, a mí me ha tocado platicar con muchas personas de cáncer y la primera idea que tiene una persona de cáncer es que va a morir de cáncer y que va a morir sufriendo. Y no tiene que ser así. Hay personas que sí tienen ese camino y sí les pasa, pero hay un porcentaje muy grande, mucho mayor que a lo que les pasa, que no les pasa eso. Entonces, tendría que cada persona que tiene cáncer morir de sufrimiento y batallar mucho con la enfermedad al punto que no. De hecho, el porcentaje actual de personas con cáncer que se sanan y se salvan es mayor que los que mueren. Entonces, de acuerdo a esas condiciones, pues tenemos una idea de verdad donde no lo es, pensando y creyendo, relacionando enfermedades con la mortandad de forma directa, cuando hay un camino muy grande donde podría ser un resultado totalmente distinto. Entonces se le da con idea mayor valor a la muerte que mayor valor a la salud. Entonces podríamos decir que alguien que tenga ya una enfermedad significativa y está bien metida en esa enfermedad con condiciones bien difíciles, a lo mejor esa persona en ese momento está tomando una situación adversa, más real. Pero todas las demás veces, todas las demás personas, generalmente sus situaciones adversas las enfrentan ¿dónde? O las crean ¿dónde? En su mente, en sus ideas erróneas, en sus ideas que no están fundamentadas correctamente. Entonces tenemos que hacer ese paso. Ante una situación adversa, ¿qué ideas tengo? Vuelvo, repito los pasos. Primero, lógicamente, identificar una condición que nos importe. Adversa o no adversa, pero querer entenderla o saber por qué estamos en ella o cómo la estamos viviendo. Primer paso después de eso. Entonces, poder saber que tú eres el responsable de cómo enfrentas y cómo, por lo tanto, experimentas esa condición. Y segundo paso, ¿qué ideas tengo de esa condición? Y en este paso me quiero detener un poquito más. En este momento, por favor, ustedes quiero que reconozcan dos situaciones. Una es la condición de la salud a nivel mundial y la otra es la condición económica. Y yo quisiera saber, ya dijimos, ya reconocimos las dos condiciones. El siguiente paso que tenemos que hacer es decir, bueno, cada uno de ustedes es responsable de cómo las vive. ¿Existe una condición aparentemente externa? Perfecto. Ahora, cada uno de ustedes cómo la está viviendo. Para saber eso, tenemos que hacer el otro paso que es, ¿qué ideas tenemos de ello? Y les pregunto en este momento, ¿qué ideas ustedes tienen ahorita de la salud? ¿Qué ideas tienen ahorita de la economía? Y les voy a decir algo, las ideas que tienen de la salud y la economía, lo más probable y lo más seguro es que estén erróneas. ¿Por qué? Porque están siendo bombardeados con mucha información falsa, con mucha información amarillista, con mucha información que hace daño. Y ustedes, sin cuidar la fuente de dónde viene esa información, le dan cabida como idea de verdad y por lo tanto se alimentan de ella y es lo que van a afrontar o van a enfrentar. Entonces, si ustedes se siguen dejando alimentar por ideas que van a generar una situación adversa, pues es la responsabilidad de cada uno que así sea. Ahora, ¿ya no quieren eso? Bueno, tenemos que hacer todo lo contrario. Tenemos que empezar a alimentarnos de ideas con mayor fundamento, con mayor verdad, y de acuerdo a eso, poner a trabajar y poder tener con ello la perspectiva de lo que se está enfrentando, y se van a dar cuenta que como para muchos puede ser una cuestión adversa, para aquel que elija bien y correctamente puede ser una cuestión de oportunidad, de mucha oportunidad. Entonces, en la condición de salud, cada quien tiene que tomar sus precauciones, ¿verdad? Es muy importante que cada quien tome las precauciones que sean necesarias y que se les diga, perfecto. Pero el pánico y el miedo no es correcto, y eso lo hemos hablado. No es necesario tener pánico o miedo. Son condiciones que, al momento en que ustedes no están del lado del pánico y del miedo, incluso, la probabilidad de que les pase algo se reduce más significativamente. Con eso no estamos diciendo que no tomen las precauciones, al revés. Tomen las precauciones suficientes y necesarias. La otra condición entonces, por ejemplo, la economía. ¿Qué ideas tienen de la economía? Dejen ustedes, no nos nace en este momento que están escuchando que va a haber una recesión, que no hay ayudas y que todo lo que están escuchando vamos a pensar que no vamos a este momento. Antes de que pasara todo esto, ¿qué ideas tenían de la economía? Tampoco estaban muy buenas las ideas que tenían de la economía. Por lo tanto, su economía nunca es sana, su economía nunca es estable. No en todos, en muchos. ¿Pero por qué la economía no es sana y no es estable? Porque las ideas que tienen de la economía no son verdaderas, no están fundamentadas correctamente.
Y están en ideas falsas de carencia, en ideas falsas de esfuerzo, en ideas falsas de que nunca va a ser suficiente, de insatisfacción. Y todas esas condiciones hace, vuelvo a lo mismo, que una condición que no tiene que ser adversa, se experimente y se viva como adversa. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir ideando ideas nuevas. Hay varias maneras. Podríamos quitar idea por idea. Pero cuando quitas idea por idea, es como cuando quitas una hojita de un árbol. Por ejemplo, si ustedes tienen frente a ustedes un árbol y yo le digo, fíjate bien, le voy a quitar una hoja al árbol, entonces tú quiero que me digas cuál hoja le quité. Te voy a dar 1 minuto para que veas el árbol. Vas a cerrar tus ojos, arranco una hoja del árbol, los vas a volver a abrir y me vas a decir cuál hoja le quita al árbol. No, pues no sé. Va a ser casi imposible que alguien nos diga cuál hoja le quité al árbol cuando el árbol está lleno de follaje, millones de hojas, y yo le quito una sola hoja y quiero que en 1 minuto tú sepas cuál hoja le quité. No te vas a dar cuenta. La otra es quitar todas las ideas hasta este momento y comenzar de nuevo. Comenzar de nuevo con ideas de amor, comenzar de nuevo con ideas fundamentadas en mayor verdad, comenzar de nuevo con ideas de abundancia, de plenitud, de salud total y absoluta. Entonces, si hacemos eso de forma inmediata, ustedes van a enfrentar cualquier condición de forma diferente. Todo aquello que para ustedes era adverso, ya no va a ser tan adverso. Todo aquello que para ustedes era difícil, ya no va a ser tan difícil. Incluso, mucho de lo que llamaban adverso puede ser una gran oportunidad. Por ejemplo, muchos de los que me están escuchando, yo los he preparado para el servicio. Díganme ustedes si las condiciones actuales no son una gran oportunidad para servir. No son una gran oportunidad para compartir. ¿Sí? ¿Compartir qué? ¿Y servir en qué? En amor. Compartir en apoyo. Compartir en dar nuestra mano y decir aquí estoy. ¿Verdad? Entonces son condiciones que en este momento, lejos de ser adversas, para aquel que elija correctamente, puede elegir que es una gran oportunidad. Entonces yo les pregunto, ¿por qué no convertimos una condición adversa, o que parece adversa más bien dicho, y elegimos conscientemente y de acuerdo a esa elección, vivimos una condición hasta de oportunidad? No solo tranquila, no solo como que, bueno, no me pasó nada, no, de oportunidad incluso. ¿Y oportunidad en qué? Bueno, lo mismo, cada quien, ahí sí, yo no puedo saber o no puedo decidir para qué es oportunidad para cada quien, porque es el interés de cada cual. Por ejemplo, aquel que le importe o le interese servir, una oportunidad en servicio. Aquel que le interese la economía, una oportunidad económica. Aquel que le interese, no sé, experimentar plenamente y despertar, bueno, una gran oportunidad en el despertar. Y entonces podemos darnos cuenta de todo eso, ¿no? De cómo convertir esto en una oportunidad. Lo único que yo pregunto y reitero y vuelvo a decir, con las ideas que se tienen, o que podríamos decir hasta que están contaminadas, ¿ustedes creen que realmente se va a poder lograr eso? Lógicamente no. Y el bombardeo de ideas actualmente, en muchos sentidos, es bastante. Entonces, si ustedes me permiten, puedo compartir con ustedes un ejercicio principalmente para eso, para empezar de cero, para que las ideas sean nuevas, para que las ideas tengan un nuevo comenzar, para que las ideas sean algo prístino. Entonces, yo lo que les pido es que si me lo permiten así lo comparto, solo les pido que vamos a enfocarnos en las mejores ideas, no egoístas, no egocéntricas, pensando en cada quien, sino pensando en la unidad que somos, porque somos uno. Pensando y siendo conscientes que lo que me pasa a mí, le pasa a todos, o lo que le pasa a todos, me pasa a mí. Siendo más conscientes, como digo, repito y reitero, en esa unidad. De acuerdo a eso, entonces, vamos a hacer un ejercicio. Cerramos nuestros ojos un momento, por favor. Y con los ojos cerrados, empezamos a tomar conciencia del aquí, del ahora, de este momento. Y al tomar conciencia de este momento, agradecemos la oportunidad que tenemos de existir, de vivir, de tener conciencia. Y desde la conciencia misma, desde la conciencia más prístina, decimos, yo soy responsable de cómo enfrento mi vida.
Yo tengo la responsabilidad plena y total de cómo enfrento mi vida. Y de acuerdo a ello, yo sé cómo elegir conscientemente. Ya no reacciono ante las cosas de acuerdo a condiciones totalmente inconscientes. A partir de este momento y de este instante, soy consciente de cómo elijo mi vida, cómo elijo, cómo enfrento o experimento cada condición o situación. Por lo tanto, en este momento elijo, que toda información anterior ya no es necesaria. Toda información anterior ya no es necesaria. Toda información anterior ya no es necesaria. Por más buena o mala que parezca. Toda experiencia, toda idea, toda condición, toda información anterior en este momento ya no es necesaria. La dejo ir sin ataduras, sin apegos, sin cadenas. Entiendo y sé que eso no es lo que necesito, porque en este momento decido información que me sustente en una mayor verdad, en la luz, en la vida, en el amor más pleno, más puro, en el entendimiento de la unidad. Y de acuerdo a eso, entonces, me lleno de información nueva, de información prístina, de información en amor. Toda información en temor, en angustia, toda información anterior, toda información de baja vibración, no tiene cabida en este momento. Todo eso está fuera de mí, ya no lo necesito. Todo eso está fuera de mí, ya no lo necesito. Todo eso está fuera de mí, ya no lo necesito. Desde mi libre albedrío, que es un poder que Dios me da, elijo la mejor información con los mayores fundamentos, en la luz, la vida y el amor, en la unidad misma, en lo más sutil, en lo más pleno, en la salud total y absoluta, en el bienestar, en la paz, en una economía estable en todos los sentidos, en unas relaciones correctas, disfrutando de la vida, siendo feliz. Elijo toda la información que me fundamenta de esa forma y de esa manera. Y desde mi libre albedrío, así es. Y sigo eligiendo cada quien de acuerdo a su voluntad. Elija conscientemente lo mejor, la mejor vida, la mejor esposa, el mejor esposo, los mejores hijos, la salud total. Elijan conscientemente. Elijan toda la información que fundamenta todo lo que están eligiendo, de la mejor forma, de la mejor manera, con el mejor fundamento. Sigan eligiendo cada vez más la mejor información, la mejor experiencia en cualquier condición. Y eso nos lleva a un estado vibratorio mayor, a un estado vibratorio con acceso a una información de amor, de plenitud, más sutil, que nos sustente en una vida con mayor oportunidad, más eficiente, más plena. Y en este momento nos movemos a esa vida. Comenzamos a vivir en ese mundo nuevo, en esa nueva oportunidad, fundamentados en la mejor información, llenos de luz, de vida y amor, de felicidad, de fortaleza, de bienestar, de salud total y absoluta.
hechos. Abrimos nuestros ojos. Ya sabemos que, aunque no tengamos el control de la vida, podemos elegir lo que vivimos. Y al elegir lo que vivimos tenemos que llenarnos del entendimiento de que somos responsables de cómo vivimos las cosas. Y para utilizar conscientemente esa responsabilidad, nos debemos de llenar de la mejor información que fundamente nuestra experiencia de la mejor manera. Yo creo que todos lo podemos hacer. En este momento tuvimos la oportunidad, de aquel que así lo permitió, de que la información sea nueva, de tener una nueva oportunidad de fundamentar más de acuerdo a la verdad la vida, de entender que la salud es intrínseca en el ser humano, de entender que la abundancia y la plenitud, Dios se ocupa de ello, aunque nosotros tengamos que hacer las justificaciones suficientes y necesarias. De que la vida no está en nuestras manos solamente, sino primero que nada está en las manos de Dios.